Gentiles televidentes, esto es Reflejos y yo soy Raicy Senois, como siempre, dándole las gracias al Todopoderoso y a usted por la oportunidad que me dan de llegar a la intimidad de su hogar. Hoy quiero enviar un saludo muy especial para las personas que nos sintonizan desde diferentes países, especialmente a José Arias en Costa Rica. Así que un saludo muy especial para él y también para las personas que nos sintonizan en Escuintla y en Santa Lucía, Coxumalguapa. Vámonos con el primer segmento. Señores, yo crecí escuchando a mi abuela decir que cuando uno está vivo, valga la redundancia, tiene que escuchar de todo. Hoy el tema de actualidad es algo inevitable no poder tocar este tema cuando se trata de la libertad de expresión. A veces confundimos la terminología, pero sobre todo el uso de estas palabras, porque nos equivocamos y pensamos que cuando hablamos de libertad de expresión nos referimos específicamente a comunicadores. Sin embargo, toda persona que se encuentra bajo las normas y leyes de una nación tiene la libertad de expresarse, que es un derecho de poder emitir su opinión sobre un asunto y sobre todo cuando se trata de temas relacionados a la política o al desempeño de la nación. Hace unos días la diputada Eva Nicole Monte y su madre Delia Báez, ambas diputadas de Chimaltenango, acompañadas también por un diputado del Quiché de nombre Estuardo Galdames, quieren introducir bajo el decreto 1773 en el Congreso de la República el siguiente artículo. Señores, yo se lo voy a leer textualmente porque parece algo irrisorio. Es como si en ese momento esos tres diputados se tomaron un té de tilo y estaba demasiado fuerte y esto le afectó su capacidad de raciocinio. Sabemos las luchas que han tenido que hacerse para poder lograr la libertad de expresión y que las personas puedan reclamarle a los funcionarios públicos. Y cito así textualmente, dice, artículo 407, titulado Acoso político. Quien o quienes realicen actos de presión, persecución y hostigamiento a las personas postulantes, electas, designadas o en el ejercicio de la función política durante o después del proceso electoral por cualquier medio de difusión en plataformas digitales con la finalidad de impedir de su derecho político o induzca a tomar decisiones en función de su cargo en contra de su voluntad, sus principios y de la ley. Esta es la parte aquí más interesante sobre este artículo. Será sancionado con prisión de 2 a 3 años e inhabilitación para ejercer cargo público por un periodo similar al de la condena. Imagínense, señores, lo que propone directamente este artículo es que si usted en algún momento critica al diputado de su departamento, al alcalde o algún funcionario público, usted podría ser sancionado de 2 a 3 años de prisión. Que los funcionarios y los políticos van a tener personas que están en acuerdo y en desacuerdo, pero su imagen, lo que digan, los actos que realicen van a provocar noticias y van a hacer que personas desde memes, programas de televisión y sobre todo sus ciudadanos hablen sobre su actuación. Este artículo, el 407, entra en contraste con lo que dice el artículo 35 de la Constitución de la República de Guatemala, que establece y está titulado como libertad de emisión del pensamiento y dice: no constituye delito o falta las publicaciones que contengan denuncias,
críticas o imputaciones contra funcionarios o empleados públicos por actos efectuados en el ejercicio de sus cargos. Esta introducción del artículo 407, titulado como acoso político, cuando leemos el artículo 35 de la Constitución de la República, inmediatamente lo convierte en algo irrisorio, pero sobre todo violatorio a la propia Constitución de la República de Guatemala. No obstante, el artículo 65 de la Constitución de la República dice: instruye a redactar una ley específica de la libre emisión del pensamiento, y en el artículo 35 de la misma dice: no constituye delito de calumnia o injuria los ataques a funcionarios o empleados públicos por actos puramente oficiales en el ejercicio de sus cargos al momento de hacerles alguna imputación. Inmediatamente cuando uno se lee el artículo 35 se da cuenta del alcance que tienen estas personas y del poco conocimiento también de la ley. El asunto está que algunos están bromeando y diciendo que eso es algo imposible, que no se va a poder aprobar, pero en algún momento, si las personas no alzamos nuestra voz y nos oponemos a esta violación de la libertad de expresión, en cualquier momento se reúne el Congreso de la República en un descuido de la población, termina aprobándose este artículo. Realmente es una tendencia, no solo se está viendo en Guatemala, sino en América Latina, donde los políticos no están claros con la forma de actuar. El problema con Monte y Bach viene desde el momento que Eva Nicole Monte fue declarada como no grata en la Facultad de Derecho de Chimaltenango, donde ella impartía clases. Pero no obstante a eso, la diputada Delia Bach solicita un adoquinamiento a una supuesta aldea llamada El Pastar en Zumpango. El adoquinamiento valorado en 19 millones de quetzales. La supuesta aldea se adoquina, pero cuando llega a Contraloría se dan cuenta que esta aldea no existe, pero sí la diputada lo que tiene es un espacio y un hospitalito dedicado para la rehabilitación de alcohólicos, y por eso es que se está evitando que se hable de ese tema, porque realmente las deja muy mal paradas, y sobre todo también a este diputado del Quiché que está tratando de introducir este artículo en la Constitución de la República. El empoderamiento ciudadano es algo que se está viendo. Nosotros tenemos que leer la Constitución del país donde se vive. Los memes siempre van a ser divertidos y no hay que olvidar el distraerse, pero también conocer las leyes para no permitir que proposiciones así nos engatusen y se vea como algo muy trivial. Hay que tener mucho cuidado con esto para evitar que la libre emisión del pensamiento sea coartada. Esto es Reflejos. Yo soy Raicy Senois y vamos a la primera pausa.